corriente, amigos por siempre. Bueno, y continuamos con nuestro programa. Ahora nos acompaña en nuestra sala la licenciada Michelle Crono. Buenas tardes, Michelle. Buenas tardes, Mauri. Hoy vamos a hablar acerca del miedo, ¿verdad? Así es. Justamente vamos a tocar este tema porque hemos recibido muchas llamadas en el consultorio y también vía correo electrónico sobre el tema del miedo. La gente tiene mucho miedo. ¿Por qué? ¿De dónde viene el miedo? ¿Qué es el miedo? Y vamos a abordar un poquito este tema a profundidad. Justamente el miedo, según la Real Academia Española, el diccionario de la Real Academia Española, dice que el miedo es una perturbación angustiosa del estado debido a un daño real o imaginario. Realmente el miedo puede ser necesario. Por ejemplo, si nosotros le tenemos miedo al agua caliente, es un miedo real y mejor que le tengamos miedo al agua caliente. Sí, más saludable. Exactamente, porque nos podemos quemar. O por ejemplo, el miedo a tocar los discos de la cocina, porque realmente nos podemos quemar. Entonces, existen miedos que sí son necesarios. Ahora, los miedos que producen pánico, aquellos miedos que tienen un fondo emocional mucho más profundo, son aquellos que pueden obstaculizar el desarrollo de nuestra vida a nivel laboral, a nivel profesional, a nivel personal, inclusive a nivel familiar. Hay muchas personas que cuando tienen miedo excesivo no pueden salir de su casa y muchas veces minimizamos lo que es el miedo. Ah, eso es miedo, no le haga caso, eso es su cabeza. Muchas veces las personas dicen esto, sobre todo cuando son niños, no creen que los miedos son reales. Los niños tienen muchas veces miedos que son tan reales que les producen inclusive una parálisis física, se quedan sin aire. No sé si alguna vez has visto un niño que se queda prácticamente sin aire, enmorecido, y es porque tuvo un acontecimiento que le produjo tanto miedo que hace que justamente no pueda reaccionar ante esta situación. Realmente los miedos pueden tener muchas causas. Una de ellas es el miedo aprendido. Los niños aprenden a tener miedo. Nosotros los seres humanos aprendemos que cuando algo nos da miedo es porque justamente tal vez mamá o papá también tenían el mismo miedo. Por ejemplo, es muy común ver gente que le tiene miedo a los insectos y no falta ver cuando la mamá o el papá también reaccionan de forma exagerada ante un insecto. Miedos aprendidos. Miedos aprendidos, exactamente. Pero también existe otro componente a nivel emocional que se cree, y hay estudios que dicen que el miedo puede ser hereditario, que puede venir en nuestros genes. ¿Cómo comprueban los científicos esto? Porque realmente no hay muchos estudios sobre este tema, pero sí cuando yo estuve haciendo la investigación para poder trabajar con ustedes el tema del miedo, me di cuenta que existen estudios que dicen que gemelos que viven en lugares separados, en ambientes totalmente diferentes, muchas veces tienen el mismo miedo o las mismas situaciones les producen ansiedad. Esto quiere decir que muchas veces miedos exagerados, fobias o temores extraños o ante una situación pueden tener una base hereditaria. Pero la otra parte que dice que tenemos miedos aprendidos justamente es la que vamos a trabajar, porque es la que podemos hacer algo. Entonces, si nosotros sabemos que tenemos un miedo específico que nos está obstaculizando y que no está ayudando a nuestra calidad de vida, es algo que debemos trabajar a nivel profesional. La gente cree que con el miedo se debe jugar o que no importa, que no es tan importante, que va a pasar. Y esto no es así. El miedo realmente necesita ser trabajado a nivel terapéutico y muchas veces necesita de un apoyo psiquiátrico. ¿Por qué esto? Porque nuestro cerebro muchas veces produce una serie de hormonas que hace que reaccionemos de forma exagerada ante un estímulo. Muchas veces ese estímulo en algún momento fue real, por ejemplo un terremoto, se viene un temblor y vamos a reaccionar de una manera exagerada, inclusive una persona entra en una crisis y cada vez que hay un leve movimiento tiene un miedo extremo. O ya cuando estamos hablando de fobias o algún nivel de ansiedad ya muchísimo más alto, entonces necesitamos recurrir a algún medicamento que nos ayude a disminuir esa ansiedad. Pero cuando el miedo no requiere de medicamento y trabajamos únicamente a nivel terapéutico, es muy importante que busquemos el origen de dónde viene este miedo. Realmente aceptar que uno tiene miedo ante una situación es tener mucho valor. Lamentablemente la sociedad muchas veces nos dice que no debemos tener miedo, que el miedo es de cobardes, y realmente no es así. El miedo es algo cotidiano que todas las personas podemos experimentar. Entonces, si es así, debemos aceptarlo. No hay que tener vergüenza de decir que algo me da miedo. Sí, son temores que no necesariamente estamos diciendo o que somos cobardes, que no vamos a lograr cosas en la vida. Es simple y sencillamente como las diferencias que nos hacen únicos alrededor de toda una humanidad. Exactamente. Y muchas veces la misma familia provoca
que nosotros nos sintamos acomplejados o inclusive nuestra autoestima se ve deteriorada, porque sí, realmente muchas veces el miedo es incapacitante. Una persona con un miedo exagerado muchas veces no puede ir a trabajar. Si por ejemplo tiene que montarse en un avión y ese es su trabajo, no puede hacerlo. Bueno, incluso estuve una vez viendo en internet una muchachita que es cantante inglesa, que es muy famosa, pero en internet, pero no sale de la casa. No logra salir por miedo a salir de la casa. Exactamente, entonces ahí ya va a haber un obstáculo. Cuando el miedo se convierte en pánico y no nos permite realizar las actividades cotidianas de forma natural, entonces ahí es importante tomar en cuenta que esto debe ser tratado. ¿Por qué? Porque realmente es real. La familia muchas veces minimiza el miedo. Por ejemplo, una madre que tiene una depresión va a tener miedo a salir. Eso sucede muchas veces, o tiene un nivel de ansiedad muy elevado, va a tener miedo a poder salir, ir al supermercado, recoger a los niños o inclusive ir a trabajar, alguna otra actividad. Entonces la familia empieza, ay, eso es majadería, eso no es cierto, eso solo está en tu cabeza. Y ahí estamos minimizando algo que justamente debe ser tratado. Las cosas emocionales, todo lo que nosotros sintamos en nuestro interior es importante. Lamentablemente lo minimizamos y no le damos el valor que realmente tiene. Ahora, Michelle, es importante, creo yo, que se pueda mencionar que no es que no se valore digamos, el miedo o el temor que tenga aquella persona, pero tampoco que nos vayamos al extremo en que nos entreguemos al temor y al miedo. Ah, bueno, no, pero es que como usted, y entonces exageramos, nos vamos a extremos. Realmente hay que manejarlo en un punto medio, me supongo. Exactamente, y cuando se encuentra que una persona está presentando estos miedos y ya le está obstaculizando su desempeño a nivel familiar, laboral o cualquier otra actividad que realice, entonces justamente es tomar conciencia de que ese miedo existe y buscar apoyo. Eso es una de las recomendaciones más importantes. Existen los miedos y todos los tenemos, por ejemplo, a veces miedo a la oscuridad, miedo a quedarnos solos, miedo a montarnos tal vez en algún artefacto de estos de recreación, por una montaña rusa, algún tipo de... A mí no me montan. Sí, a mí me pasa exactamente lo mismo. Esos son miedos que realmente no van a obstaculizar el desempeño de la persona, pero cuando esto sí sucede y ya la persona deja de ir a trabajar o deja de participar de actividades familiares, ahí se debe buscar el apoyo. Y como dijo usted ahora, Maureen, es cierto, no debemos tampoco alcahuetear el miedo se debe atender. Por eso es que el apoyo terapéutico, cuando una persona tiene un miedo exagerado o inclusive un pánico ante una situación, es algo que se debe hacer. Muchas veces los servicios públicos de salud ofrecen ayuda, entonces también podemos recurrir no solo a lo privado, sino a lo público. El miedo se puede trabajar, el miedo se supera, y yo siempre lo digo en terapia, el miedo es como una piedra que tenemos enfrente, tenemos dos alternativas, o le pasamos por el lado o no la brincamos, pero no podemos obviarla. Tomar conciencia de que existe nos va a ayudar a superarlo. Así que muchísimas gracias, Michelle. Un placer, como seguimos siempre. Conversando la próxima semana. Así es, muchas gracias. Ustedes tienen en pantalla el número de la Clínica Kroneberg, el 2283-0278, para que ustedes hagan sus consultas, llamen y conversen con Michelle acerca de ese tema o cualquier otro que ustedes necesiten. Ahorita nos vamos a ir a un corte comercial y luego vamos a regresar porque falta mucho más de Mujeres del 2000. Y salir a cenar, tal parece que yo te hice mal, además que no fuiste feliz con tu otra mitad. El